una rueda de prensa, platicando sí, con los medios de comunicación. Quiero entender, bueno, que fue en respuesta a un posicionamiento de un diputado, en este caso creo que fue Elías Licha. Sí, cómo no, sí. Y bueno, el día de ayer estuvo por acá, y bueno, es lo que dice, para ponerte en contexto, es que pues defendieron sus puntos de vista. Ya ves que viajó a la Ciudad de México para hacer su planteamiento, pedir cosas a la Suprema Corte. Tenemos la foto, ahí está, es Elías Licha, hashtag dice Yucatán sin fuero. Sí, y bueno, a él, ¿no? Gracias a él, porque le encanta crearse iniciativas de este joven. A mí lo que me llamó la atención es que, bueno, Elías dice que ustedes lo que quieren es que se les vuelva a dar el fuero, y bueno, pues él dice que no, eso no está bien, que la postura del Partido de Acción Nacional es que, pues bueno, todos debemos tener los mismos derechos, en piso parejo y todo, shalala, ¿no? Se metió al tema de la transparencia, dijo que bueno, que usted, cuando él hace el planteamiento, pues ustedes llevaban tantos días de no estar actualizado el tema, y que bueno, no sabe por qué te molestaste, porque para él tú te molestaste, ¿no? No, al contrario, no es ninguna molestia. Yo creo que todo señalamiento, toda crítica es positivo cuando ayuda a que las instituciones mejoren, pero yo creo que no debemos solamente basarnos en puras críticas para mejorar las instituciones. Instituciones como el Poder Judicial son instituciones de gran responsabilidad para la sociedad. En la medida que tenga las herramientas, los elementos para realizar mejor la función que constitucionalmente le ha sido conferida, es la medida en que podemos nosotros hacer mejor las cosas. Por supuesto, la crítica es bienvenida, pero también hay que fortalecer al Poder Judicial, y siempre ha sido nuestra lucha. Yo tengo la oportunidad hoy de presidir la CONATRIP, que es la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, que es la agrupación que reúne a todos los poderes judiciales locales del país, y nuestra lucha es siempre esa, que nos den los elementos, las herramientas para poder hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Entonces, está bien la crítica, bueno, pero acompañada de propuestas, el apoyo materializado en herramientas para hacer mejor nuestro trabajo. Efectivamente hubo un atraso, estamos combatiendo un rezago en el número en las actas que tienen que ser subidas. Ahí nada más aclararía, sí, efectivamente hay un atraso, lo estamos subsanando. Hoy, al día de hoy, ya tenemos hasta marzo las actas de las sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia arriba en la red, es decir, estamos trabajando en ello, y es un proceso complejo. A veces el visto bueno de los magistrados, que tienen toneladas de asuntos para emitir sentencias, pues a veces lleva a que es más importante, no es que no sea importante revisar el acta, pero es muy importante resolver a tiempo, ¿no? Entonces, a veces las montañas de trabajo no nos permiten tener esa celeridad para revisar las actas, pero son órganos colegiados, y este órgano colegiado tiene que tener el visto bueno cada acta y la firma de todos los magistrados. Este es un proceso que ha sido un poco lento, estamos generando mecanismos para agilizarlo. Vamos a tratar que cuando mucho en un mes ya estén aprobadas, revisadas y subidas a la red todas las actas del Tribunal Superior de Justicia, es decir, que no tengan un retraso mayor a un mes, estén actualizadas con no mayor a un mes, aunque la ley nos da 3 meses, pero no tener un retraso mayor a un mes, por un lado. Y por otro lado, el propio Instituto de Transparencia ha dado un periodo de gracia hasta diciembre de 2017 para tener al día toda la información que necesitamos, pues, y que por ley estamos obligados. Yo sí hice un señalamiento de que, bueno, quien nos señala a esa queja que presentaron ante el INAIP fue el presidente de un partido. Yo dije, bueno, pues está bien que nos señalen, pero también miren hacia adentro y vean que no es tan fácil cumplir, que tampoco este partido tiene también un rezago importante en la información que sube, que es muy importante también para la sociedad, y no es entrar a un debate, a un pleito con determinado partido, es simplemente señalar que tan es
falible y también es tan posible tener un rezago que también quien nos señala lo tiene. Pero bueno, eso no es con el objeto de entrar en polémica, de entrar en una discusión entre un poder y un partido, no, nunca ha sido la intención. Pero bueno, tampoco hay que satanizar al Poder Judicial. El Poder Judicial hace un trabajo muy serio, muy responsable, día a día. Tenemos prácticamente unos 30,000 asuntos al año de las diversas materias que nos obligan a estar muy metidos en nuestro trabajo y en nuestra gran responsabilidad, que es darle a cada quien lo que le corresponde. Y bueno, pues a veces tenemos que estar atendiendo tipos de asuntos que no son nuestra función principal, y por eso, pero además tenemos que tener las garantías, es decir, tenemos que tener esos esquemas de protección que nos permitan hacer bien nuestro trabajo y no ser perseguidos por lo que hacemos o por la forma en que sentenciamos. Y por eso el tema le llaman fuero, pues se llama en realidad un requisito de procedibilidad para ejercer la acción penal contra algún funcionario. En este caso estamos hablando de los magistrados. Sí. Bueno, la molestia que pueda haber, y hablando de cualquier régimen político, de cualquier país inclusive, pues puede ocasionar una reacción violenta que atente contra el Estado de Derecho contra un juez, un magistrado que sea incómodo para determinado régimen político, económico, etcétera. Y quiero decirte que estamos llenos de experiencias en eso. En Venezuela está sucediendo, sí. Ha sucedido en República Dominicana, ha sucedido en Perú, ha sucedido en Nicaragua, en Guatemala. Entonces, los jueces, cuando no emiten sentencias cómodas para determinado régimen político, pues se vuelven vulnerables y se vuelven perseguidos. Y precisamente estos mecanismos son mecanismos que lo que buscan es que quien tiene una decisión que no sea favorable a determinado régimen político pueda estar blindado contra este tipo de represalias. Y eso es lo que es el requisito de procedibilidad. ¿Qué significa lo que llaman fuero, que se llama el requisito de procedibilidad? Es muy sencillo, que antes de que se pueda encarcelar a un determinado funcionario, en este caso un magistrado, un juez, etcétera, lo que fuera, que el Congreso del Estado o algún órgano ajeno a este tipo de procedimientos determine si realmente hay elementos serios para hacerlo. Si hay elementos serios, bueno, lo determinará así y será procesado penalmente. Y es muy sencillo, o sea, y no es no es impunidad, no es un privilegio, es simplemente un requisito, sí, que permite asegurar que si se va a juzgar, se va a meter a la cárcel a esta persona, primero se revise por el Congreso del Estado, ¿no? Ok, pero para dejarlo más en claro, porque yo ya capté, pero bueno, para que la gente lo entienda mucho mejor. A ti te acusa el PAN bueno, no a ti, a todos los magistrados, dicen, ellos no quieren quedarse sin fuero, y dicen, bueno, ¿por qué tienen que ser la excepción? O uno, dos, esta controversia que ustedes emprendieron, bueno, es para que les regrese el fuero. ¿A qué tienen miedo? A ver. No, finalmente no es miedo, es simplemente que tengamos los elementos suficientes para generar, porque si no, bueno, se corre riesgo de que sea un poder judicial muy débil, que no tenga elementos para enfrentarse al poder público, político, económico, lo que fuera, ¿no? Entonces, sí, finalmente tiene que tener las bases sólidas para poder actuar con valentía, como lo hace siempre, con objetividad, con imparcialidad, y para eso están estos mecanismos. Pero quiero decirte que estos mecanismos no son un tema de México. En Europa existen, en Estados Unidos se le llama impeachment, sí, ¿cómo no? Que es como una especie entre juicio político, como requisito de procedibilidad y todo, y en la que un presidente de Estados Unidos acude al Congreso,
se le escucha, y si el Congreso decide que es que ha cometido una error, se le puede separar del cargo. En eso consiste, son organismos de control constitucional, ¿no? Okay. Y bueno, no puede al presidente de Estados Unidos decir, pues me atropelló o apedreó mi casa y entonces lo voy a meter a la cárcel. Hay mecanismos para poder meter a la cárcel a un presidente de como el país de Estados Unidos, etcétera. Bueno, lo mismo funciona, son mecanismos que no inventaron en Yucatán, no inventó el magistrado Marcos Ellis, son mecanismos que a lo largo de la historia han permitido, y la historia nos lo marca así. La persecución de Belisario Domínguez tuvo que terminar en un asesinato en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, ¿no? Sí, pues ahí estamos viviendo algo que también pone bases en las cámaras federales, ¿verdad? El Congreso de la Unión, que también pone bases y levanta las antenas, impone los suficientes mecanismos para que no quede rehén ninguna cámara de nadie. Efectivamente. Porque no es posible estar con ventajismos y por cuestiones políticas o lucimientos personales querer protagonizar un zafarrancho de esta naturaleza. Y dejar sobre todo en medio. Pero además, fíjate que comentamos de una persona. ahorita que sí, claro. ahorita va a entrar Enrique, pero nada más un comentario. Yo recuerdo que durante el gobierno de Patricio Patrón Aviada fue muy fácil descalificar al Poder Judicial. Sí. Y bueno, en un mundo en el que la descalificación nos brota, es a flor de piel, es el pan de todos los días. Imaginemos, ¿no?, que bueno, pues cualquiera tira un infundio. Me imagino que ese es el argumento, ¿no?, para no desestabilizar al Poder Judicial. Efectivamente, ¿Es correcto? ¿Sí? Efectivamente, hace un poco más de una década fueron sujetos de juicio político, sí, 5 de los 6 magistrados, y estuvieron a punto de ser destituidos. Que es diferente, ¿no? Juicio político es diferente, sí, de posibilidad, pero estuvieron a punto de ser destituidos, fueron perseguidos por haber tomado la decisión de no separar del cargo a una juez por las sentencias que emitió. Entonces, esos son los riesgos si no hay esos mecanismos de protección. Aquel, ¿no? Un caso muy famoso, por supuesto. Entonces, esos son los riesgos, y el Poder Judicial, que no tiene la fuerza pública, no tiene la policía, no tiene el poder económico, no tiene el poder normativo, pues es el más vulnerable de los poderes, precisamente por eso. Para que haya una relación de equilibrio entre los poderes, necesita tener mecanismos de garantías de protección de su propia labor. Muy bien, Enrique. Lo que pasa es que el fuero en sí, se ha abusado de la figura del fuero, y por eso creo que hay una desconfianza ciudadana relacionado con el fuero. Porque de hecho creo que esto se consolida a partir precisamente de la revolución, y tocas un nombre creo que es muy enigmático en la historia política, que es Belisario Domínguez. Por supuesto. En el sentido de que Belisario Domínguez, que hace una ofensiva, vamos a decirlo de esa manera, contra la usurpación de Victoriano Huerta. Así es. Pues fue ejecutado precisamente por las huestes que estaban a favor de Victoriano Huerta, ¿no? Entonces, efectivamente. El fuero en sí lo que busca es proteger la función pública. La función pública, no la persona, que en un momento dado, si comete un delito, ¿de acuerdo?, pueda ser con un procedimiento adecuado enjuiciado, porque también, como decía hace un momento Alejandro, ¿no?, lamentablemente, y sé que esto te puede pegar un poquito a ti por el hecho de ser presidente del aspecto de la aplicación de la justicia, pero muchas veces vemos que con la justicia se pueden crear también muchos delitos y abusar de la acusación con tal de eliminar a una persona, a un contrincante, o servir como un medio para amedrentar o amenazar a un funcionario público, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que eso hay que contextualizarlo porque es parte de la problemática. Lo acabamos de ver en corto, precisamente con la pseudoacusación que hacen al tribunal de no tener actualizada la página, como si fuera cuasi delito muy grave, ¿no? Pero bueno, te felicito por asumir toda la responsabilidad y decir a la Cámara, sí, efectivamente, hay un atraso de tal, y nos dan tantos meses por ahora el INAIP y demás. Por favor, si no bendito sea Dios, no se ha muerto nadie en medio de esto, ¿no? Y qué bueno. Entonces, lo que sea se corrige y ya. Así es, digo, finalmente
todos podemos atrasarnos y todos tenemos la oportunidad, debemos tener la oportunidad de ponernos al día. Hay uno aquí diciendo que si pueden hacer o no su trabajo. A ver, retomando nuestro tema, el caso, pues bueno, de la rueda de prensa en la que pues te referiste al Partido Acción Nacional, hablaste de su página electrónica. ¿Qué pasó ahí? A ver, cuéntanos. Bueno, la información de los partidos públicos es pública porque también reciben dinero público, ¿no? Son financiamiento. Y bueno, pues yo dije, fueron a quejarse ante el ENAI porque no cumplimos. Bueno, me permití revisar un poco su página y información desactualizada, ¿no? Pero yo tampoco quisiera que se polarizara y pensara que yo tengo algo contra el Partido Acción Nacional. Simplemente fue un botón de muestra, un ejemplo de que cualquiera se puede atrasar y punto. La verdad, sí tienen un rezago importante, pero bueno, también tienen la oportunidad de actualizarse y de subir la información y ponerse al día. Tienen aquí a diciembre para ponerse al día, por supuesto. Es bueno, pero ¿no? Sí es bueno señalar los errores que hay en todas partes. Sí, claro. Acaban de ponerte allá que sí se puede hacer el trabajo sin que te pisen la cola, pues hablando el burro de orejas, perdón la expresión, pero el dicho, ¿verdad? Como decíamos abajo, los dichos así dicen. Claro, pero bueno, eso fue solo una muestra, un ejemplo, ¿no? Claro. Cualquiera puede tener un rezago, pero el punto importante es que sí hemos recibido muchas críticas en medios, en muchas entrevistas, declaraciones de periódico, todo, que pareciera que nosotros somos el demonio por haber interpuesto una controversia constitucional, y lo único que hicimos fue pedirle a la Suprema Corte que nos diga si la eliminación del fuero para los magistrados, para el Poder Judicial, ¿sí?, es constitucional o no, si es un requisito indispensable. Permiso, bonito, Enrique, tome nota de esto para que lo pongamos, por favor. Si es indispensable, ¿sí?, o no, que tengan este requisito de posibilidad para encarcelar a los miembros del Poder Judicial para que su función esté protegida constitucionalmente. Si la Corte dice no es indispensable y prevalece el principio de igualdad para todos y no lo debe tener, pues nosotros lo respetaremos y seguiremos haciendo nuestra labor. Entiendo que con más vulnerabilidad, pero la seguiremos haciendo y con la misma valentía y con la misma objetividad. Okay. Ahora, no es para las... Si nos dice si es una garantía importante y debe prevalecer, bueno, pues lo tendremos que respetar todos, porque la última palabra en materia jurídica la tiene la Suprema Corte. Claro. Y nosotros lo que dijimos es que el máximo tribunal del país se pronuncia al respecto. Y no somos los únicos. Jalisco tiene una controversia constitucional y pues entiendo que no ha pasado nada, está la controversia a punto de resolverse y tendrá precedentes importantísimos en la Suprema Corte al respecto, ¿no? A ver, y eso es todo. Hay mucha gente que se está conectando en este momento y dice, a ver, la pregunta clave aquí es ¿por qué los magistrados interpusieron esa controversia? ¿Lo podrías explicar un poquito más, sí, claro, más sencillo, para que lo pueda entender la gente? Claro. Porque, perdón, el PAN dice que es porque ustedes tienen miedo a quedar sin fuero y obviamente, pues bueno, ¿de qué privilegios gozan? No es un privilegio, no es un privilegio. Yo he comentado que el Poder Judicial es el más vulnerable de los tres poderes del Estado, es el más débil, decía Montesquieu, de los poderes del Estado. Entonces, sí necesita elementos de protección para no ser perseguidos por las decisiones que toman, que las decisiones políticas sí pueden ser muy fuertes, ¿sí? Si embargo a un partido político, yo siendo juez, embargo a un partido político porque debe dinero, pues entonces, o imagínate que yo embargue al Congreso del Estado o al Ejecutivo, a una oficina del Ejecutivo porque debe dinero, y entonces la persecución va a ser implacable. Es lo que queremos nosotros, que quede claro, no es un privilegio, es una garantía de protección para nivelar, para generar un equilibrio entre los poderes, ¿no? Eso es lo que consideramos. Ahora, si en lo personal no debemos tenerlo porque nos pone en una situación de desigualdad ante el resto de la población, está bien, pero que lo determine la Corte, que no nos fustiguen, que no nos hostiguen por haber interpuesto un recurso constitucional, porque además tenemos derecho a hacerlo. El Poder Judicial, el Congreso del Estado, el Gobierno del Estado, la Federación, tiene la posibilidad de pedirle a la Corte que se pronuncie constitucionalmente sobre determinado tema, y no se vale que te persigan por ello, ¿no?
Muy bien, O sea, que te quieran quitar los derechos que el tribunal tiene. Tú dime si está bien esto, Marcos. Tú dices, estamos pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se pronuncie sobre la garantía del fuero para los magistrados del Poder Judicial de Yucatán. Sí, llamado fuero de manera coloquial, que es el requisito de procedibilidad, ¿no? Muy bien. Ahora bien, Enrique, tiene que quedar claro el por qué. Sí. O sea, lo que acaba de decir el maestro. Otra muy bien. Ok, que vamos a poner. Por favor. Sí. Porque este es un lenguaje que la verdad... Que a veces la gente no entiende fácilmente. Sí, no. El Poder Judicial complicado. El Poder Judicial necesita elementos de protección para no ser perseguidos por las decisiones que toma. Ese es uno de los argumentos. Esa es nuestra razón, y es precisamente lo que le estamos consultando a la Suprema Corte. Y pusiste un ejemplo, Venezuela, por ejemplo. Venezuela. Que el Poder Ejecutivo puede hacer lo que quiere, ¿no? Venezuela, ha habido casos en República Dominicana, en Haití, donde no les gusta porque es cómodo políticamente un magistrado y se va a la cárcel, así de sencillo. Así es. Entonces hay que protegerlo. Yo creo que más bien, o mejor dicho, esto viene de lo que repite tanto la gente, el abuso que ha habido en algunas ocasiones. ¿Pero qué repite? ¿Qué repite? Cierto hartazgo que empieza a haber por impunidad, o ya hay. Bueno, involucran a los jueces, ¿no? Y lo entendemos, y lo entendemos. Los jueces que son, pues ahora sí. Y lo entendemos, ¿no? Sí, lo entendemos muy bien y estamos de acuerdo con eso. Pero hay que entender también que el Poder Judicial está dedicado a revisar sus casos día con día, no está dedicado a hacer política. Sí, ¿no? así es. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Sáquenos del juego político, vamos a dedicarnos a hacer nuestro trabajo, ¿no? Sáquenos del juego político, pide el magistrado Marcos Celis Quintal. ¿Aquí me dieron una idea? El fuero en el Poder Judicial no es privilegio, sino una garantía para la realización de su trabajo jurisdiccional. ¿Es correcto? Me parece que yo creo que fue totalmente adecuada la frase, sáquenos del juego político. Por favor, vamos a ponerla. Bueno, la verdad es que sí ha sido un tema político, lo llevaron al terreno político, obviamente. Y 2 semanas estuvimos realmente aguantando sin ningún pronunciamiento, porque no queríamos generar esa polémica, no queríamos. ¿Qué te hizo decidirte por dar la rueda de prensa? Bueno, porque llega un momento que esto no tiene fin. Y bueno, pues hasta cuándo, ¿no? Entonces lo que hicimos es, vamos a generar una postura del Poder Judicial. Enrique, sáquennos, no saquemos. Okay. Sáquennos. Correcto. Es doble N. Sí. Sáquennos. Y con S al principio. ¿No? Sí, Oigan, es que me quedé. Muy bien, comentarios, Enrique, de la gente. A ver, permíteme, Alejandro. Sí, yo me gustaría hacer una pregunta. Por favor, adelante. Aquí al magistrado, porque, bueno, estamos en una reforma penal. Sí. Que ha sido muy cuestionada. Sí. Y tengo entendido que el día de hoy está publicada, en mi punto de vista, como presidente, que de hecho eres de los tribunales de la CONATRIP, de la CONATRIP, se ha firmado un convenio con la Suprema Corte de Justicia para fortalecer el sistema de justicia penal, ¿no? Que está siendo muy cuestionado. ¿Cómo se va a lograr hacer esto, no? Efectivamente, fíjate que a veces un lado flaco del sistema pudiera ser ese primer momento, ese primer contacto con el delito. Cuando entrevistas por primera vez a la persona que está señalada como autor del delito, a los testigos, la escena del crimen, etcétera. Entonces, el Poder Judicial de la Federación y los tribunales locales, a través de la CONATRIP, que es nuestra Comisión Nacional, nos hemos acercado para compartir estas experiencias, para compartir la información que ya dejó muy clara la Suprema Corte a través de jurisprudencias, y decir, bueno, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Y entonces capacitar perfectamente a todos los funcionarios del Poder Judicial, jueces, equipo de trabajo, etcétera, y que nosotros mismos seamos quienes capacitemos a los policías. Y más que capacitar, difundirles los criterios ya establecidos de la Suprema Corte y decirles, bueno, puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Entonces, el convenio que firmamos ayer con la Suprema Corte, precisamente lo que busca es que a través de una coordinación entre el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Local, le demos a los operadores los elementos para que hagan cada vez mejor su trabajo y el sistema funcione cada vez mejor. Si respetamos los derechos humanos, si respetamos el procedimiento de manera adecuada, pues
podemos tener todavía mejores resultados en el sistema nuevo de justicia penal, que se caracteriza por ser verdad. Ya está, muy bien. Ahora comentarios. Alejandro, aquí tengo Dani Zulay Moguer Quintal, dice: saludos al equipo de Mi Punto de Vista, un gusto saludar a la maestra Lisbeth Carrillo y desde luego un reconocimiento a su gran labor del magistrado doctor Marcos Ellis. A ver, Maurina Amaro vuelve a comentar, dice: estimados periodistas, cada noche los escucho porque ustedes son muy profesionales y me fascina escucharlos. La denuncia la tengo desde agosto en contra de la jueza, que algún día saldrá a la luz todo mi caso cuando no esté el PRI. Será una gran novela porque la parte del Poder Judicial es la más mínima. Son muchos los involucrados y sobre todo en Fiscalía, les doy un adelanto: corrupción e impunidad. René González dice: gracias magistrado, sin ustedes la magistrada Ligia y usted sería imposible implementar ese proyecto de inclusión. Un abrazo fuerte, saludos a todos. Mitsuo Teyer, abogado, ¿no? Abogado, sí. Toda implementación en políticas públicas es extremadamente compleja. La transparencia no es la excepción. Se afrontan los retos y punto. Eso hizo el magistrado Celis y el Tribunal Superior de Justicia. Felicidades por la entrevista, amigos. Ligia Mossi, muy buen programa. Saludos a la maestra Lisbeth Carrillo. Te quiero mucho, dice. Uriel Quijano, no al fuero para magistrados y punto. Lo pide la ciudadanía y si no les gusta su trabajo, que renuncien. Cabrera Antonio. O que lo decida la Suprema Corte. Así es, efectivamente. Cabrera Antonio José dice: yo tengo una duda. ¿Quién elige al presidente del tribunal? ¿La ciudadanía o quién? ¿Acaso no es política su designación? Bueno, la elección es por voto secreto del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, es decir, el Pleno de magistrados reunido a través de una serie de boletas, en votación secreta decide quién de ellos, de los miembros del Tribunal Superior, representa al Poder Judicial y que lleva la figura del presidente. Muy bien, cariño mío, alguien que se dé una vuelta en Canacín para ver el desmadre que hace el alcalde del H ayuntamiento de Canacín. No, textualmente lo estamos leyendo, Sí, efectivamente. Junto... así significa cariño mío, es el Facebook. Sí, cariño mío. Dice: junto con la Dirección de Transporte Julio Rejón y Víctor Ramírez, lucrando junto con un grupo de personas representadas por el señor Jorge Luis Huicaf, el nombre de una cooperativa respetada, ayuda en ese asunto. Por favor, ya no sé a quién dirigirme. Nadie ha hecho nada y está perjudicando a los trabajadores. Me imagino que la Dirección de Transporte, ¿no? Pues sí, yo creo. Sí, ¿verdad? Juan C. Atrisco Campos dice: un fuerte saludo, Alex, y a Felipe. La lucha sigue. Bellísima nuestra amiga, nuestra panelista de lujo, ¿verdad, Marcos? Sí, cómo no. Garantía. Bueno, muy bien. ¿Qué te dice todo esto, Marcos? Porque bueno, veo que hay gente que desde luego ha seguido con mucho interés este debate, porque bueno, se ha convertido en eso, un debate, no es político tu ámbito, pero obviamente estás en esto de la política y todo el asunto, ¿no? Y no faltó por ahí alguien que recordara que fuiste representante del PRI en alguna época en el Consejo Electoral Estatal, algo así, o ¿qué tuviste? No, fui secretario ejecutivo del Instituto Electoral. ¿Pero por qué te ligan, no? ¿Por qué te ligaran ahí? No lo sé, a lo mejor porque mis compañeros de generación han tenido una trayectoria destacada política pública. Yo he tenido mi trayectoria personal, sí, profesional y sobre todo académica, ¿no? Una gran parte de mi vida profesional ha sido dar clases, estudiar el derecho, analizar el derecho, inclusive escribir sobre el derecho. Sí. Y bueno, pues eso la verdad es que me ha abierto muchas puertas, pero en el ámbito político... ¿Y tienes amigos en todos los partidos? Sí, efectivamente. Pues, la muestra de ella es nuestro amigo Felipe, que de alguna trinchera ha estado
ahí participando y generando esa lucha social, y pues la amistad es mucho más allá que eso, ¿no? Así es. Sí. La política no es personal. La política no es personal, efectivamente. Ese es el aprendizaje. La política es pública. Ese es el aprendizaje. No nos tomemos nada personal. Vamos a hacer cada quien lo que nos corresponde, y bueno, pues lo que sigue es chambear muy fuerte. Yo le pregunté a Elías Licha ayer que si en un momento dado la Suprema Corte rechaza la petición que ustedes hacen, si se iba a burlar o iba a hacer, y dice, bueno, no, la verdad es que no, dice, aunque sí habló de celebrar. ¿De qué? ¿De celebrar? De celebrar. Ah, pues está bien, digo, es muy respetable. Es muy respetable la opinión. Precisamente porque es muy respetable su opinión, es muy respetable su postura, ¿sí? Precisamente por eso, en un ámbito de congruencia debemos ser respetados todos en nuestras opiniones y en nuestras acciones, ¿no? Y así, pues todos en paz, ¿no? Todos en paz, que es lo importante, y que además haya mucho respeto, porque si algo, la política no es personal. Bueno, muy bien, coincidimos con el magistrado, para que también se lleve la frase, se la lleve también. Excelente, muy bonito. He aprendido mucho el día de hoy, ¿eh? No, hombre, siempre que vengo aprendo un montón. El que sabe. Sí, ¿verdad? Bueno, yo te voy a decir, yo estoy muy honrado. Yo no sé nada de política, la verdad, los que saben son No, pero la verdad es que, bueno, lo que sí puedo entender es que los políticos profesionales, los que les gusta la política, no pueden presentarse a las contiendas que se nos avecinan con un ánimo de destrucción, claro, sino ya México necesita una plataforma de lanzamiento real. La gente está muy molesta, la gente está lastimada, está herida, quiere resultados. Así es. Quieren que en materia de justicia exista pues esos elementos de legalidad, objetividad, certeza, garantía, seguridad, en fin, todo este rollo, ¿no? Y bueno, nos falta mucho por transitar. Muchísimo, claro, por supuesto. Chinga. El comandante, oye. Empezamos con Amparo. ¿Ustedes aquí el presidente? Porque, por ejemplo, fíjate, la reforma penal todavía no alcanza a aterrizar de lleno ante la población. Sí. Por ejemplo, hay la zona rural llega. todavía sigue creyendo que o sea, se cubre y se protege al ladrón, al delincuente, al que se roba una bicicleta, al que entra. ¿Qué está diciendo esta señora, verdad? Habla de impunidad y corrupción. Es grave, ¿no? Todavía algo tenemos Sí, que hacer. yo creo que es un cambio cultural también, pero creo que hay mucho por mejorar. De hecho, hoy estuve presente en la mañana en Palacio Nacional en un evento donde la UNAM, el CIDE y NACIPE presentaron un informe sobre una consulta nacional para mejorar la procuración de justicia, que es la parte que investiga los delitos. Sí. Y presentaron un amplio espectro de propuestas de reforma constitucional, la posibilidad de crear un código nacional penal, ya no solo de procedimientos penales, sino también un código penal único para todo el país. Genial, ¿no? Y bueno, pues suena interesante la propuesta, ¿no? Sobre todo ver de manera integral el tema de la investigación de los delitos. O sea, no va a ser fácil. No verlo de manera aislada. Usos y costumbres. Sí, pero bueno, la cultura. Pero la idea es no tanto echar para atrás el sistema acusatorio, que a todas luces es mejor que lo anterior que teníamos, que nos quejábamos, pero ya no nos acordamos que nos quejábamos de lo que teníamos antes. Hoy tenemos algo mejor. Estamos quejando de esto, ¿no? Tenemos algo mejor y todavía es muy muy perfectible, ¿no? Entonces vamos a trabajar muy fuerte en ello, y bueno, a pesar de que es un tema de procuración de justicia, en lo que los poderes judiciales del país podamos apoyar, con mucho gusto estaremos atentos. Magistrado, me permitiría hacer una pregunta. Sí, claro, Felipe. No es mi tiempo, pero... Ya está. Adelante. Nada más acuérdate que él no es candidato, ¿eh? Sí, pasa lo siguiente. En lo que voy a tratar en un rato más, estoy contemplando el artículo 90 constitucional, que dice que la administración federal es centralizada.
Y de tal manera como que estamos regresando a la época porfirista. Todo. ¿Por qué? Ya, lo acabas de decir, van a ser un código único para todo México. Las decisiones, pero además al decir centralizada, todo lo que se hace se va para allá, las decisiones son allá. Entonces los estados libres y soberanos, ¿a dónde están yendo, están quedando? Ya no, yo lo voy a tratar de hablar. Por supuesto. ¿Es una pregunta, ¿no? ¿O es por supuesto. Una opinión? Por supuesto, yo en lo personal, en el ámbito académico, he estado en un debate con el ministro Silva cuando era presidente de la Suprema Corte, y él decía, hay que tener un código penal único. Yo le decía, creo que no, porque además la diversidad nacional es muy amplia, ¿no? Por ejemplo, en Jalisco he visto por ahí un delito relacionado con la destrucción de agave, que bueno, pues a lo mejor en Tabasco no les interesa porque no tienen agave. No hay, claro. ¿No? Entonces cada estado tiene sus particularidades, ¿no? Pues a lo mejor las reglas propias del proceso o las reglas para la aplicación de delitos, que es lo que llamamos la parte general del Código Penal, pudiera tener reglas comunes. Los delitos y sus sanciones pudiera variar. Pero lo que yo sí creo es que hay que refundar el federalismo mexicano. En Estados Unidos el federalismo se funda de unas colonias que no tenían nada que ver entre sí, se unen para crear un poder central que los proteja y los defienda de las amenazas externas. Acuérdense que Gran Bretaña era el colonizador y tenían que defenderse y no podían hacerlo aisladamente. Sí. El federalismo es crear una instancia superior que proteja y defienda a los demás, pero muy acotada. Sin embargo, nuestro país ha partido de una lógica distinta, una lógica al revés. Del gran poder central vemos que les vamos soltando, y cuando podemos centralizamos todavía más, ¿no? Entonces yo creo que de ahí deberíamos partir de cero, reorganizarnos, ponernos de acuerdo como mexicanos qué tipo de federalismo, qué tipo de estados queremos, y a partir de ahí decir, esto te corresponde a ti y esto te corresponde a ti, federación, y con eso podemos, inclusive yo he hablado del federalismo hacendario. El federalismo hacendario debe partir primero de los impuestos estatales, y que a partir de ahí se generen los impuestos federales, ¿no? Y muchas cosas de esas, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que repensar nuestro federalismo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Felipe. Gracias, magistrado. ¿Te gustó la respuesta? Sí, magistrado, ya organizaste aquí un verdadero debate de altura. Muchos saludos, fantástica opinión, ¿eh? Gracias. De veras, hoy me voy aprendiendo más del federalismo. Todos te aprendemos. Sí. Todos los días. Los únicos que no aprenden son los críticos. Bueno, no, yo creo que todos aprendemos todos los días. Es buena, y el día que dejamos de aprender, mi querida profesora, usted lo sabe, el día que dejamos de aprender, ese día empezamos a morir. Así es. ¿No? Tengo una pregunta. Te doy toda la razón. Perdón. Adelante. Tengo una pregunta porque pues el experto en la ley eres tú, magistrado. Por ejemplo, los derechos, yo considero y pienso, y así lo he analizado, que es de los humanos, de las personas. No le puedes dar un derecho a un animal. A un animal tú tienes la responsabilidad, que también te debe marcar la Constitución, para protegerlo, la fauna, la flora, el medio ambiente, todo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿por qué en el artículo 41 constitucional se le da derechos, así lo dice, a los partidos políticos para que ellos registren candidatos ante la autoridad electoral, cuando es un derecho ciudadano? Entonces ahí también se ve el centralismo, ¿verdad? Ahí viene el dedazo, y lo estamos viendo ahora con los frentes amplios ciudadanos. Se unen 3, 4 partidos para decir desde arriba, el que va es fulano de tal, dedazo. Entonces, ¿hay centralismo o no hay centralismo? Oye, bueno, yo creo que me quiere un juego de palabras. Me quiere meter en un debate partidista, pero lo voy a evitar. Pero voy a hablar desde el punto de vista constitucional, si me lo permites, Alex, para responder. Por favor. Y a favor de los partidos. Las personas que pueden tener derechos son las que tienen un reconocimiento jurídico, ya sean en lo individual como seres humanos, o en lo colectivo como las empresas, que le llaman personas morales, personas colectivas, etcétera. Y dentro de esas personas morales también están las agrupaciones, asociaciones civiles, asociaciones políticas, y eso incluye a los partidos políticos. Como personas morales, como personas colectivas que tienen personalidad jurídica, pueden llegar a adquirir derechos y adquirir obligaciones. Por eso me parece que sí es correcto que en la Constitución tengan el derecho a
proponer candidatos. Lo que se ha discutido, y creo que ya está algo zanjado y que va a ser un proceso largo y tedioso, es que si son la única vía de acceso al poder los partidos políticos. Y me parece que en México estamos llevando un camino de regreso para que ya no sean solo los partidos políticos, sino también los ciudadanos en lo individual. Y ahí son bienvenidas las candidaturas independientes, ¿no? Son bienvenidas las candidaturas independientes. En Yobaín ya hubo un candidato independiente y un presidente municipal independiente que pues hizo un excelente presidente a nivel nacional, ¿no? Sí. Pero ahí es donde viene el otro cuestionamiento. La misma Constitución, la general, dice que nada más se puede modificar desde el Congreso. Entonces, en aquel entonces no estaba autorizada las candidaturas independientes, o no aparecía en la Constitución. Por lo tanto, no podía hacerse localmente una modificación allá. Para mí, y en mi opinión, fue una trampa del que estaba en el Congreso o del actual Ejecutivo. No recuerdo quién era. Pero eso ya acabó. Yo creo que no estaba contemplado en la ley. 2 años y medio apareció una Constitución. Yo creo que lo que pasó es que no estaba contemplado en la ley. Fue precisamente eso. Pública, en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Y ahí es donde es muy importante los precedentes internacionales. La Corte Interamericana, en el caso Castañeda, sí, cierto, porque ha establecido la aprobación el de la candidatura de Adonai fue precisamente de un proveído, también de la Corte, ¿no? Sí, pero sí lo tuvimos en la ley. Sí hubo un proceso de impugnación y todo, pero sí estaba. Pero hubieron imprecisiones que ahora sí propiciaron eso. En la Constitución no estaba contemplado en la Constitución Federal, pero estaba en nuestra ley. Ajá. Y por eso pudimos hacerlo. Perfecto. Y en la Constitución Federal se incorporó varios años después. Al revés fue. Pero bueno, ahora sí se armonizaron ellos, ¿no? Exactamente, se armonizó la federal. Bueno, pues seguro muchos años. Muchas gracias, Felipe. El Perú. La verdad es que pues es un honor que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, la verdad tan cómodo, tan agradable, pero sobre todo tan constructivo, tan positivo y de aprendizaje. Aprendí muchas cosas. Sí. La verdad es que nosotros siempre aprendemos. Hacer un foro, magistrado, al respecto de esta situación que acabamos de comentar acá. Federalismo, sí, federalismo y un poquito más allá porque hay muchas dudas. La gente no manejamos esta terminología. Así y es. por desconocimiento e ignorancia a veces satanizamos, como tú bien dijiste, ¿no? Y no debe ser. Sí, la crítica siempre tiene que ser constructiva, pero más sobre una todo cosa, informándose primero. Ya que estás con el tema de los foros, sería muy bueno que ahí con toda la gente, porque esta mujer maneja un montón de gente. Candidato que quiere votos, tiene que llevarse a esta mujer. Así que te voy a decir por qué. Te voy a decir que para este asunto de la reforma penal, porque todavía le hace falta mucha socialización. Sí, claro, hay mucha socialización. O sea, tiene que bajar a la ciudadanía, porque al ciudadano de a pie. La gente sigue creyendo ese tipo cierto de cosas que no son. ¿Estás de acuerdo? Si seguimos haciendo foros entre abogados únicamente, estamos hablando el mismo idioma. Y digo estamos, porque quise ser abogada algún día, no nada más. Lo poco mucho que sé de derecho lo aprendí de mi maestro. El problema es cuál es, maestra Lisbeth, y la verdad, también hay que ser honestos, ¿no? El ciudadano en común no se va a interesar en las cuestiones penales hasta que no esté en un problema penal. Así es. O sea, lamentablemente hay que buscar una estrategia para llegar precisamente a este tipo de población, que cuando ya estás metido en el lío es cuando están buscando y se enteran y se vuelven expertos. Pues allá está hasta nuestro teatro regional. Es cierto, hay que generar cultura penal, inclusive para evitar cometer delitos, ¿no? Sí, la prevención. Ya para bueno, final contigo, dice Carlos Pavón Flores, consejero del Gobierno del Estado, dice saludos al doctor Marcos Ellis y al gran equipo de Mi Punto de Vista y a su director, mi amigo Alex. Y también consejero, Manuel saludos. Medina Castro, creo que es presidente de la ganadera. De la Asociación Ganadera, sí. Sí, exacto. Dice, buena pregunta. Muy que le destacado. hiciste, Felipe. Y hay mucha gente conectada. Gustavo Manzano Osorio dice, excelente invitado, doctor Marcos Ellis. Manuel Medina Castro, igual dice, muchas felicidades, gracias. Ahí anda por acá, ahí está el festejado. Orientación Jurídica Miguel y Asociados, muchas felicidades. Y bueno, pues ya está. ¿Quieres comentar algo? Bueno, pues pues yo sí hago un llamado para que
fortalezcamos al Poder Judicial, como sociedad lo fortalezcamos, pero que también fortalezcamos desde las instituciones al Poder Judicial y le demos herramientas para mejorar cada día su trabajo. No es fácil, es muy complejo ser juez, estar parado en las partes, debatiendo, disputando pretensiones con derechos, etcétera. No es fácil llegar a una decisión, tomarla con todo el peso y con toda la responsabilidad que eso implica, pero también tiene que tener las herramientas para hacerlo el Poder Judicial, y sobre todo tener la autoridad moral para que sus sentencias se obedezcan, se respeten y se cumplan. Ese es el gran objetivo del Poder Judicial, y por eso hacemos un llamado a la sociedad, un llamado a todas las instituciones del Estado mexicano y de Yucatán, para que fortalezcamos. Bueno, a mí me gustaría agregar algo. Me encanta todo lo que acabas de declarar, porque sí es muy importante destacar que no podemos juzgar por igual a un ciudadano de a pie. No hablo de hacer justicia en el plano jurídico, hablar de juzgar como marca la Biblia, ¿sí? En un momento dado. No podemos juzgar por igual a quien priva de la libertad con sus decisiones o no. Y que obviamente la persona privada de la libertad no siempre va a aceptarlo de una manera, ¿verdad? Tranquila. Entonces, no puede ser posible que tan duro se exija que ustedes al término de sus funciones o el día de mañana salgan caminando por la calle como si nada, porque arriesgan su vida. Y lo estamos viendo en la inseguridad que hay en el resto del país, que ya están han habido hay estados donde han matado magistrados. Claro que sí. Entonces no es fácil hablar de esto, no, a ver si alguien que tenga un hijo, nieto, magistrado, juez, que le pase esto, va a decirlo igual. Es imposible. Sí, tienes toda la razón. Entonces no es muy fácil y a la ligera expresar las cosas como se dice, ¿no? Y como decía un comentario, si no quiere que renuncien, no, mejor los fortalecemos, ¿no? Sí, desde luego. Imagínate un país, un estado sin jueces. Imagínate, sería una anarquía total. O lo que es peor, ¿no? Que ante un caso se tenga que renunciar. Claro, caso difícil. Imagínate, no habrían suficientes jueces de todo el mundo. Por cada observación que haga un partido político, algún ciudadano molesto, tenga que renunciar a un magistrado. Claro. No es posible. Tiene que haber los suficientes candados en la ley. Y te voy a decir una cosa, no solamente le eches miedo a él, también los periodistas y los también. Pues igual. Bueno, ya tenemos una unidad de atención. Ya tenemos hay que decirlo. Pero tuvo un objetivo muy claro en sus inicios. En su momento. Pero después ya fue para proteger a los rateros, a los corruptos, a es que volvemos a lo mismo, han habido excesos. Se aprovecharon. Hay que regresar otra vez a lo que es lo bueno. Sí. Tanto como lo digo. Pero te voy a decir una cosa, el fuero era utilizado como charolazo. Además, charolazo. Y que todavía hay muchos testimonios. Podemos checar ahorita en YouTube cuántos diputados de todos los partidos políticos usan el charolazo. Cuando los agarran tomando o algo así por el estilo, o en algún litigio de familias, en fin, todo el rollo, ¿no? Pero bueno, finalmente son temas que la gente pues quiere abordar, y que pues muchas gracias, Marcos. Gracias Alex, gracias Enrique, Luis. Ya está, muy bien. Y al invitado Felipe, muchas gracias. Tanto los diputados como magistrados y jueces son seres humanos. Así es. Van a fallar por aquí o por allá. Sí. Cuando las fallas son demasiadas, se convierten en... Vamos a la entrevista con Feli.